Guardo muchas cosas que no deberían guardarse. Es un defecto de profesor. Después de 32 años metiendo notas en cuadernos y fichas en carpetas, el hábito de archivar se convierte en algo que ya no pide permiso. Hace unas semanas encontré un sobre en el cajón inferior del escritorio, debajo de unos apuntes de relatividad general que ya no uso. Dentro había una hoja doblada 2 veces con las calificaciones de un alumno. Nombre en la parte superior: Rafael Montoya. Física de segundo año, 1994, matrícula de honor. No recuerdo haber guardado eso deliberadamente, pero sí recuerdo a Rafael. Era uno de esos alumnos que uno tiene quizás 3 o 4 veces en toda una carrera docente. El tipo que entiende los conceptos antes de que uno los explique del todo, que hace preguntas un paso por delante del tema. Rafael Montoya desapareció al final del segundo año, sin aviso, sin conversación. Un día estaba en clase. Al semestre siguiente no estaba, y yo nunca le pregunté por qué. La semana pasada, en una cena de jubilados, alguien lo mencionó casi de pasada, que había montado una empresa de tecnología en Madrid, que le iba bien. Me quedé escuchando sin decir nada. Esa noche, ya en casa, saqué la ficha del cajón y me vino una pregunta. No sobre Rafael, sobre mí. ¿Habría cambiado algo si yo hubiera preguntado? En 1994 yo era profesor con 16 años de experiencia, 42 de edad, un departamento que atender y demasiados alumnos como para dedicarle más de la cuenta a uno que se había ido. Ese era el hombre que yo era entonces, con los límites que tenía, con la versión de la empatía que ese hombre era capaz de practicar en ese momento. ¿Pudo ese hombre haber actuado de otra manera? Y ahí me di cuenta de que la pregunta tenía un agujero, porque asume que en algún punto de 1994 existía un Ernesto diferente que podría haber tomado una decisión diferente. Una versión de mí con más perspectiva, con más atención. Y ese Ernesto alternativo habría actuado de manera distinta. Pero ese Ernesto no existía. Existía el que existía, con exactamente lo que ese hombre tenía y no tenía. Esa noche no dormí bien. Y cuando no duermo bien, pienso en Einstein. Hay una frase que Einstein escribió en 1931 que no se cita demasiado. No es la de Dios y los dados. Es de El mundo como yo lo veo. Ese texto personal que escribió para una revista americana y que es uno de los documentos más directos que tenemos sobre lo que Einstein creía de verdad. La frase es esta: no creo en la libertad de la voluntad. Las palabras de Schopenhauer: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, me han acompañado en todas las circunstancias de mi vida y me han reconciliado con las acciones de los hombres, incluyendo las propias. Lean eso despacio. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Einstein encontró en Schopenhauer algo que lo acompañó toda la vida, que lo reconcilió con las acciones propias y ajenas, no con resignación, con algo más parecido a la comprensión. ¿Qué significa que no puedo querer lo que quiero? Significa que la voluntad misma no se elige. Puedo elegir si llamo a Rafael Montoya en 1994, pero no puedo elegir ser el tipo de persona que en ese momento tiene la perspectiva para hacer esa llamada. Lo que soy en un momento dado es el resultado de todo lo que me ha precedido, mis experiencias, mi formación, mis limitaciones, los circuitos que mi historia ha ido construyendo. Ese Ernesto de 1994 era el producto de 42 años de ser exactamente ese hombre y no otro. Y ese hombre no tenía los ojos para ver lo que ahora veo. Aquí es donde la cosa se pone interesante y complicada al mismo tiempo.
Porque Einstein no solo era el hombre que creía en el determinismo causal, era también el hombre que se arrepintió de algo de manera pública, profunda y documentada. En agosto de 1939, Einstein firmó una carta dirigida al presidente Roosevelt. El texto advertía del potencial militar de la fisión nuclear y recomendaba que los Estados Unidos iniciaran su propio programa de investigación. Fue uno de los documentos que contribuyó al inicio del Proyecto Manhattan. 6 años después cayeron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. El 16 de noviembre de 1954, Linus Pauling visitó a Einstein en Princeton. Pauling dejó un testimonio escrito que se conserva en sus archivos. En ese testimonio cita a Einstein diciendo algo que no olvidó nunca. Einstein le dijo: «Cometí un gran error en mi vida cuando firmé aquella carta al presidente Roosevelt recomendando que se fabricaran bombas atómicas. Cometí un gran error. El hombre que creía que uno no puede querer lo que quiere, el determinista más influyente del siglo XX, el hombre que encontró en Schopenhauer la reconciliación con las acciones propias. Ese hombre dijo: cometí un gran error. La contradicción es perfecta. Y creo que en esa contradicción está la clave de todo lo que quiero decirles hoy. Porque Einstein no era un hipócrita. Era un hombre extraordinariamente coherente entre lo que pensaba y lo que decía. Y sin embargo, en la misma vida, construyó un sistema que hacía del arrepentimiento una ilusión filosófica y también vivió el arrepentimiento más hondo que un hombre puede vivir. ¿Cómo se sostienen esas dos cosas? Necesito dar un rodeo por la neurociencia. Hay un área del cerebro llamada córtex orbitofrontal medial. Es una región que los neurocientíficos llevan décadas estudiando en relación con la toma de decisiones. Y en los últimos años, en un estudio de Bolt y colaboradores, publicado en Nature Neuroscience y replicado en 2024, se estableció algo sobre el arrepentimiento que me parece extraordinariamente relevante. El arrepentimiento activa el córtex orbitofrontal medial. Y esta región no es la del castigo, no es la que dice que hiciste algo mal y mereces sufrir, es la región que compara alternativas posibles, una función de simulación. El cerebro construye escenarios alternativos, los compara con lo que ocurrió y usa esa comparación para calibrar las decisiones futuras. El arrepentimiento no habla del pasado, habla del futuro. Usa el pasado como material de análisis para mejorar la trayectoria hacia adelante. El arrepentimiento tiene una función cuando produce información útil y pierde esa función cuando se convierte en bucle, cuando el sistema funciona como alarma atascada en lugar de como brújula. La brújula señala hacia adelante. La alarma atascada suena en un punto fijo. Einstein convirtió el arrepentimiento de la bomba en brújula. En los meses siguientes a Hiroshima, se convirtió en uno de los defensores más activos del desarme nuclear. Escribió artículos, cartas, declaraciones. Y el 9 de abril de 1955, 6 días antes de su muerte, Einstein firmó el Manifiesto Russell-Einstein, un documento que instaba a los gobiernos del mundo a resolver sus disputas por medios pacíficos y advertía del peligro de las armas nucleares. Einstein firmó ese manifiesto en su cama, con 76 años, enfermo, sabiendo que no iba a vivir para ver lo que ocurriera después. El arrepentimiento de la bomba se convirtió en el manifiesto Russell-Einstein, no en parálisis, en movimiento, no en rumiación, en legado. Hay otro dato que encontré hace unos meses y que me dio muchas vueltas. Un metaanálisis de Rose y Somerville, publicado en 2024, estudió los patrones de arrepentimiento en personas mayores de 60 años. No los errores concretos, sino las categorías más persistentes.
los que no se van, los que vuelven en las noches en que uno está solo y el café se ha enfriado. El resultado fue este: los arrepentimientos de inacción son más dolorosos y persistentes que los de acción. No arrepentirse de lo que se hizo, arrepentirse de lo que no se hizo. Y los arrepentimientos más profundos en personas mayores de 60 años no son de errores concretos, son de caminos no tomados, de cosas que importaban y que quedaron en algún cajón, guardadas sin razón clara y olvidadas durante décadas. Lo que no ocurrió no puede contradecirse. El escenario alternativo queda abierto. El cerebro puede seguir simulando indefinidamente porque nunca hay un dato real que cierre la comparación. Eso me llevó de vuelta a la ficha de Rafael Montoya. Necesito hablar de un colega mío, Francisco López, profesor de matemáticas 30 años en el mismo instituto donde yo enseñé física. Un hombre extraordinariamente competente. Se jubiló hace 3 años y lleva aproximadamente 15 años diciéndose que debería haber sido ingeniero. Lo dice en el café, lo dice en las cenas de jubilados, con esa media sonrisa de quien está contando un chiste sobre sí mismo, pero que en el fondo no le hace mucha gracia. Una tarde, hace unos meses, le pregunté algo que no le había preguntado antes. Francisco, ¿cuántas decisiones tomaste en 30 años de enseñanza que un ingeniero no habría tomado? Se quedó callado. No era una pregunta retórica, era genuina. Porque Francisco es un profesor extraordinario. Ha tenido alumnos que han llegado a lugares que no habrían llegado sin él. Y luego dijo, nunca lo había pensado así. El arrepentimiento de Francisco no habla del pasado. Habla del presente, habla de algo que Francisco necesita reconocer sobre lo que construyó, no sobre lo que no hizo. Eso es lo que el cerebro lleva 15 años pidiendo, no castigarlo. Pedirle que mirara algo que todavía no había mirado en la dirección correcta. Ahora necesito volver a la pregunta del título. Si Dios ya escribió tu destino, ¿tiene sentido arrepentirse hoy? La respuesta de Einstein, si uno la extrae de lo que escribió y lo que vivió, no es ni sí ni no. Es una reformulación de la pregunta. Hay un filósofo, Daniel Dennett, que desarrolló algo llamado compatibilismo. El compatibilismo dice que el libre albedrío compatible con el determinismo existe. No el libre albedrío de las películas, sino el que importa moralmente. La capacidad de responder a razones, de cambiar el comportamiento cuando llega información nueva. En un universo determinista, el arrepentimiento no es ilusión, es uno de los mecanismos causales del universo. El arrepentimiento es física. El hecho de que yo me arrepienta hoy de no haber llamado a Rafael Montoya en 1994 forma parte del tejido causal de lo que ocurre a partir de ahora. Mi arrepentimiento no cambia lo que pasó entonces, pero sí cambia lo que soy ahora, y lo que soy ahora determina lo que haré después. El arrepentimiento no es la ilusión de que el pasado podría haber sido diferente. Es el mecanismo por el cual el pasado genera cambio en el futuro. Einstein lo sabía, lo practicó. Cuando dijo que había cometido un gran error firmando la carta Roosevelt, no estaba rechazando su propio determinismo. Estaba usando el arrepentimiento de la única manera que tiene sentido incluso en un universo causal, como información sobre lo que importaba, convertida en acción hacia adelante. El manifiesto Russell-Einstein no fue a pesar del determinismo de Einstein, fue el determinismo de Einstein funcionando correctamente. Eso no resuelve el dolor del arrepentimiento, el peso de lo que no hice, de lo que dije cuando no debía, de los caminos que no tomé. Ese peso no desaparece con una explicación filosófica ni con neurociencia. El dolor es real, la carga es real. Lo que cambia es la pregunta que uno se hace con ese dolor. La pregunta habitual es esta: ¿podría haber sido diferente?
Con todo lo que hemos recorrido esta noche, creo que esa pregunta no tiene respuesta útil. Si el determinismo de Einstein es correcto, la respuesta es no, y eso deja al arrepentimiento sin función. Y si no es correcto, la pregunta sigue mirando en la dirección equivocada. La pregunta diferente es esta: ¿qué me faltaba entender entonces que entiendo ahora? Y dado lo que entiendo ahora, ¿qué me falta entender aún? Esa pregunta mira hacia adelante, usa el pasado como diagnóstico, no como condena. Convierte el arrepentimiento en brújula, no en alarma atascada. Schopenhauer dice que el hombre no puede querer lo que quiere, que la voluntad misma no se elige, pero eso se aplica en las dos direcciones del tiempo. El hombre que soy hoy no podía existir sin el hombre que era en 1994. Los errores, las omisiones, los caminos no tomados forman parte del proceso que construyó quien soy. El Ernesto de 1994 no tenía los ojos para ver a Rafael Montoya. El Ernesto de hoy los tiene. Y la pregunta que ese arrepentimiento hace es: ¿a quién no estás viendo ahora que verás en 30 años? No sé la respuesta, no tengo una lista. Tengo lo que tengo: un despacho con libros de física, una lámpara con luz ámbar, la ficha de Rafael Montoya en el cajón y la conciencia de que hay cosas que se ven solo con perspectiva. La pregunta que tenía antes de encontrar esa ficha era: ¿debería haber llamado? La pregunta de ahora es: ¿a quién no estoy llamando? Esa pregunta apunta hacia adelante. Y creo que eso es lo que Einstein hizo con Hiroshima. No mirar hacia atrás indefinidamente, usar lo que el error le señalaba para construir algo con ello. Convertir el peso del arrepentimiento en la energía que sostuvo el activismo de sus últimos años. En el manifiesto que firmó desde la cama, 6 días antes de morir. El legado de Einstein no es solo la relatividad, es también el manifiesto Russell-Einstein. Y ese manifiesto no existiría sin el arrepentimiento de la Carta Roosevelt. El error formaba parte del tejido causal del legado, no como justificación, como física. La ficha de Rafael Montoya está otra vez en el cajón. No la voy a tirar. Quizás por el mismo motivo por el que la guardé en 1994 sin saber que lo hacía. Porque hay cosas que el cuerpo archiva antes de que la mente entienda para qué. Pero esta noche pienso en ella de manera diferente. No como evidencia de un Ernesto que falló, como el documento de un hombre que era exactamente quien era con lo que tenía y que años después ve lo que no veía. No para absolverse, para preguntar. La pregunta del título era si tiene sentido arrepentirse si Dios ya escribió el destino. Y la respuesta que llevo semanas construyendo es esta: el arrepentimiento tiene sentido precisamente en el universo donde todo está causalmente encadenado. Porque en ese universo, el arrepentimiento no es el reconocimiento de un camino alternativo que existía. Es el mecanismo por el que el pasado genera cambio hacia adelante. Es uno de los eslabones de la cadena causal. El arrepentimiento es física, no ilusión, pero solo cuando apunta en la dirección correcta, no hacia el pasado que ya no puede modificarse, sino hacia el presente que todavía puede construirse. La pregunta útil no es si debería haber actuado diferente. La pregunta útil es ¿qué me faltaba entender entonces que entiendo ahora? ¿Y qué me falta entender ahora que entenderé después? Esa pregunta duele menos que la otra, no porque sea más fácil, sino porque tiene una dirección. Cuídense esta noche y no dejen de hacerse preguntas.